El apóstol Pablo decía que el apocalipsis ocurriría dentro de una generación. Probablemente ellos aún verían el apocalipsis, que sería el gran momento del juicio final. Está previsto incluso en el apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento. Pero no vimos que ese apocalipsis ocurriera como estaba previsto. La pregunta que hago es, ¿ese apocalipsis de Juan de Patmos va a suceder? ¿O el apocalipsis es otra cosa simbólica? Necesitamos diferenciar lo que es el lenguaje escatológico, lo que es el lenguaje apocalíptico y lo que es la parusía. La iglesia cree en la parusía, cree en el segundo regreso de Jesús, en la segunda venida de Jesús, en el regreso de Jesús, el regreso glorioso, triunfante y esplendoroso. Pero la iglesia también cree que el proceso del escatón, de las cosas últimas, de las cosas finales, ese proceso ocurre diariamente. No necesariamente en un momento, una venida abrupta, arbitraria, repentina. También, pero no necesariamente el escatón, las cosas últimas van sucediendo en el día a día. Incluso el propio Pablo dice que los gérmenes, los brotes de la salvación ya están entre nosotros. Las semillas de la salvación ya están entre nosotros. Y esas semillas van siendo potenciadas, van siendo optimizadas y van madurando hasta que finalmente den fruto definitivamente. Entonces, nosotros creemos, nosotros cristianos católicos, yo particularmente creo en la segunda venida de Jesús, en el regreso glorioso de Jesús. Pero también creo que todo ese proceso de metamorfosis, todo ese proceso de transformación, esa transfiguración de la cual el propio Jesús en Mateo 17, Lucas 9 y Marcos 9 ya prefiguraba en su transfiguración en el monte Tabor, cuando Jesús reveló su gloria en presencia de Pedro, Santiago y Juan, donde el rostro de Jesús se volvió brillante como el sol y la ropa de Jesús se volvió blanca como ninguna lavandera del mundo podría blanquearla. Jesús ahí ya prefiguró, presentando una visión proléptica, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que ya había sucedido, que ya estaba sucediendo y que va a suceder plenamente en la parusía. Siendo más directo en la respuesta, Rodrigo Álvarez, nosotros sí creemos en la parusía. Jesús va a volver y el propio Pablo dice, Dios será todo en todos. Todos estaremos bajo la planta de los pies de Jesús cuando Jesús entregue todo al reino definitivo del Padre. Pero también creemos que ese escatón, esa escatología está sucediendo todos los días cuando Jesús está transformando. Porque es interesante que en el cristianismo la salvación es una heterosalvación, pero también es una salvación de adentro hacia afuera, viene de afuera hacia adentro en Cristo, pero sucede de adentro hacia afuera en mi vida y en tu vida. Por lo tanto, la parusía va a suceder para nosotros. Jesús va a regresar. Había en las primeras comunidades cristianas, y ahí está esa confusión de la que hablas con propiedad, dos visiones, la visión anticipada y la visión post-escatológica, postificada. Eran dos visiones. ¿Cuándo va a suceder esa parusía? ¿Es ahora? ¿Es allí? Y el propio Jesús dice, ni yo sé, ni los ángeles saben, solo el Padre tiene. Ese detalle, Padre. Eso es una parte, ¿no?, de lo que se espera. Pero la otra expectativa es que también habría acontecimientos, pasarían cosas muy trágicas. Vemos las escenas del Apocalipsis, son muy pesadas, hay fuego, hay ese horror. ¿Ese horror va a suceder o no es necesario que suceda para que ocurra la parusía? Yo creo mucho en el lenguaje simbólico. Sí, necesitamos entender que es un símbolo, sí, junto, bolos, lado, juntar los lados. Cuando hablamos de lenguaje simbólico, hay gente que dice, entonces, Padre, ¿usted está negando la realidad? Al contrario, estoy trascendiendo la realidad que es palpable, que mis sentidos perciben. Estoy señalando una realidad superior, suprema, una realidad sustancial, una realidad que no pasa. Entonces, yo creo mucho que todo ese lenguaje del que hablas, lleno de símbolos, lleno de alegorías, también analogías, ese lenguaje es metafórico, no tiene que ser literalmente.
No podemos ser literalistas, no podemos ser, ni en el peor sentido, fundamentalistas. Yo creo que todo esto, todo ese cataclismo cósmico, toda esa revolución cósmica, todo ese caos universal, no significa que tengamos que tomarlo al pie de la letra. Yo creo que todas esas transgresiones... La gente piensa que los dinosaurios no existieron y que, como dijo un pastor por ahí, había huevos de dinosaurio en el arca de Noé, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Oye, Rodrigo, es interesante que el arca de Noé, el propio Pedro, es porque necesitamos leer las sagradas escrituras del mundo. Es la palabra católica. Todos nosotros hablamos de toda la palabra, necesitamos leer toda la palabra, no podemos pensar, no podemos descontextualizar. Sabes muy bien que el texto fuera de contexto, Sergio, se convierte en pretexto para muchas cosas, pretexto para muchas cosas. Gente que ya mató, gente que ya secuestró, gente que ya robó, gente que ya explotó a otros, gente que ya hizo de todo en nombre de la palabra descontextualizada. Tú hablabas del arca de Noé, el propio Pedro, él dice en la carta de Pedro, ¿qué es el arca de Noé? Que el arca de Noé es una prefiguración, es una anticipación del bautismo que viene en Cristo, de la cruz en Cristo. Que ese pueblo salvado es una prefiguración de la humanidad salvada en Cristo. Y esa agua es una anticipación del agua bautismal que brotó del costado abierto de Jesús en la cruz, en Juan capítulo 19. Entonces, cuando tenemos una visión macro y conjunta de las Sagradas Escrituras, difícilmente caemos en ese fundamentalismo, en ese unilateralismo y principalmente en el maniqueísmo religioso. En ese unilateralismo y principalmente en el maniqueísmo religioso.